Buenas, amo curiosos y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. Como ya os comenté en el material del primer replicador, ahí os comenté un poco el por qué se había llegado a la conclusión de que el DNA era el material genético hereditario, pero no está de más el recordarlo un poquito, que sí que es verdad que el experimento pionero que lo demostró fue que era el DNA el material genético, como digo, fue gracias a un experimento por Griffin llevado a cabo en 1928 y siendo uno de los primeros experimentos además que demostró que las bacterias eran capaces de transferir esa información genética por la transformación que ya comentamos en los principios de la microbiología. Ese experimento conllevaba el estudio de una cepa de neumococo en la que se vio que el coco virulento inyectado en un ratón producía la muerte, el coco digamos ya muerto, que no era virulento por ningún sitio, el ratón no lo mataba. Sin embargo, el coco no virulento en principio, introducido en un ratón, podía mantenerlo vivo, y el coco muerto y no virulento además, sin embargo, un coco muerto pero que sí que era virulento, pues podía llegar a matar al ratón. Es decir, tenemos un virus que si lo introducimos de manera viva, se va a matar al ratón. Si lo metemos como no virulento, el ratón no va a morir. Si ni siquiera lo metemos, evidentemente el ratón no muere. Y si lo metemos, pero el virus le quitamos su virulencia, el ratón también puede vivir. Ese es el principio precisamente que demostraba que el DNA transfería no solamente la información de una bacteria a otra, sino que también era esencial para demostrar y para formar estructuras y por tanto determinadas cosas, y también fue en parte el principio, como os podréis imaginar, es el principio básico de las vacunas, saber si un virus es virulento o no y poder conseguir que no lo sea, hace que te puedan introducir un virus muerto que te hace que tengas una inmunidad, aunque a ti no te hayan introducido el virus a nivel virulento para que no te genere la enfermedad y evidentemente no te pase nada, pero sí lo suficiente como para que se active tu sistema inmune porque el virus está muerto a nivel virulento, pero no obstante sigue vivo en cuanto al resto de sus funciones. Aunque sí que es cierto que hasta 1940 no llegaran Avery, MacLeod y McCarthy, que fueron los que demostrarían definitivamente que la información genética estaba en la molécula del DNA y no en el RNA, porque como recordaréis también entre medias está el descubrimiento, por supuesto, antes de los experimentos de Griffin de qué era el DNA por Watson Crick y también la ayuda de Rosalind Franklin. También es verdad que por otro lado hasta 1952, que no llegó también Alfred Hershey y Martha Chase, que demuestran el papel del DNA como un transportador de la información genética mediante esa transformación del DNA ya no solo de una bacteria, sino en los propios fagos, que eso lo demostraron con experimentos que implicaban a una centrifugadora permitiendo marcar así las proteínas y los ADN, de modo que quedan abajo estos, los del fago, y las proteínas sedimentados en ese pele, de manera que era muy importante esa definición. Bueno, pues como ya hemos comentado otras veces, pues a mí me parece importante hacer un pequeño hincapié en esto, y es en que el ADN es la molécula, como hemos explicado ahora, más estable. Y en principio, aunque hay muchas moléculas que podrían haber sido aquellas que pudieran transmitir la parte hereditaria, es decir, la información genética, es muy interesante que todas las formas de vida
a excepción de los virus que, bueno, no sabes si están vivos o no están vivos o qué son las únicas que han utilizado el RNA como material per se de transmisión de su información genética. El resto hemos utilizado el ADN, así que algo estará bien hecho en esa estructura. Y ya que estamos hablando del ADN, también quiero deciros que si bien es verdad que antes he hecho hincapié en que habían sido otros científicos y no Watson y Crick aquellos que habían descubierto el ADN, realmente se me ha olvidado mencionar otros muchos científicos que estuvieron antes y que lo vi en un artículo hace poco y os lo leo tal cual el artículo. Es un artículo de la comunidad científica, lo puse por ahí en su momento en la página web y tal, pero os lo quiero comentar. Pone, si tu respuesta de quién ha descubierto el ADN es Watson y Crick, estás equivocado. La primera observación documentada del ADN se realizó en 1868 por Friedrich Miescher, un médico suizo que realizaba investigaciones sobre los leucocitos en el laboratorio de Felix Hofscheiler de la Universidad de Gotinga. De esos núcleos purificó una sustancia rica en fósforo y nitrógeno, a la que se denominó nucleína, ya que la nucleína no contenía azufre y era resistente a las proteasas, no era una proteína per se. Así que Miescher y Hofscheiler llegaron a especular que la nucleína podría tener un papel en la herencia. No obstante, el trabajo de Miescher no estuvo exento de polémica, pues se trataba del descubrimiento de un único compuesto químico en la biología y que además era nuevo, así que los sistemas de purificación fueron perfeccionados ya posteriormente por Richard Hallman en Leipzig, que eliminó así los contaminantes de las proteínas que la nucleína contenía, bautizando el resto como el ácido nucleico en 1889. El investigador alemán Albrecht Kossel identificó y nombró entre 1885 y 1901 las bases nitrogenadas constituyentes de los ácidos nucleicos adenina, citosina, guanina, timina y, no siendo un componente del ADN, el uracilo, de los cuales ya hemos hablado. Recordar que el uracilo pertenece al ARN. El componente carbohidrato del ADN fue identificado en 1929 por Phoebus Levene, investigador lituano, mientras trabajaba en el Instituto Rockefeller de Investigaciones Médicas de Nueva York, y Levene descubrió la ribosa y la desoxirribosa, también acuñando así los términos del ácido ribonucleico y ácido desoxirribonucleico. También identificó en su composición el grupo fosfato y que la conexión entre los componentes era fosfato, azúcar y base, formando lo que se denominó como el nucleótido. Sin embargo, las propuestas estructurales de Levene fueron erróneas por completo, ya que siendo responsable de la teoría del tetranucleótido, donde el ADN estaba constituido por un largo polímero formado por unidades de los 4 nucleótidos unidos entre sí y participando por igual en la composición del ADN, esta hipótesis se descartó porque el ADN fuera una molécula capaz de codificar la información y contribuyó también, no obstante, en sus ideas a la idea de que el ADN fuera solo algún tipo de soporte para la molécula hereditaria, que posiblemente fuera un complejo de proteínas. En esto se equivocó. Pero hay una historia paralela muy interesante sobre la identificación definitiva del ADN como material hereditario, pero esta entrada, en concreto, o este artículo, se centraba en la identificación de la naturaleza del ADN, y eso en 1950 por Erwin Chargaff, el investigador austriaco que emigró a Estados Unidos y descubrió la composición de las diferentes muestras de ADN siguiendo sus reglas, como ya explicamos con las reglas de Chargaff, pues evidentemente posteriormente, junto con la ayuda del físico británico William Astbury de la Universidad de Leeds, quien descubre en 1938, mediante difracción de rayos X, que el ADN tiene una estructura regular con las bases nitrogenadas en paralelo, inspirado por estos datos a Linus Pauling del Instituto Tecnológico de California, y proponiendo en 1953 una estructura de triple hélice para el ADN que contenía errores y que contradecía la naturaleza ácida del mismo. Por eso, la química británica Rosalind Franklin, trabajando junto con Maurice Wilkins en el King's College de Londres, fue la que realizó realmente los primeros años de 1950 una serie de fotografías de difracción de rayos X del ADN que descubrió estas importantes características estructurales del ADN y, aunque en la historia ha pasado Wilkins, como ya os dije, se mostró la famosa fotografía 51 a Watson, supuestamente fue Wilkins, y elaboraron la
única teoría válida en la cual se incluye a estos tres hombres, aunque como digo, realmente si no hubiese sido por todos los nombres que he mencionado antes, por el fracaso de Pauline y por supuesto por el éxito de Franklin, aunque se llevara el mérito por supuesto nuestro querido Wilkins, no se hubiese sabido jamás en la vida la estructura del ADN. Bueno, jamás en la vida no, todo en la vida al final se acaba descubriendo, antes o después. Y con más tiempo o menos tiempo, pero lo interesante es que esto nos lleva a plantearnos o a reformular la respuesta de que quién descubrió por tanto la molécula de ADN, muchísima otra gente antes que Watson y Crick, aunque la descripción final probablemente fue, en parte, gracias a la recopilación de todo ese trabajo de científicos como fueron Watson, Crick y Rosalind Franklin, aunque no aparezca como nombre entre otros. Esto de todas formas es un ejemplo más de las muchas cosas que veréis o que os acabaréis enterando al tiempo de la historia, porque lo mismo ocurre con la teoría de la evolución, pese a que todo el mundo conoce a Darwin, como ya os comenté en vídeos anteriores, o a Mendel, incluso muchos otros científicos ya dejaron sus trabajos a medias o dieron ideas de por dónde empezar los caminos. Por eso siempre cualquier trabajo y cualquier error es en realidad un camino para llegar hacia la ciencia. Y esto quiero que os quede muy claro porque el camino de la ciencia también es el error. Y no solo el acierto, que siempre se publica solo los aciertos, pero los errores también son el camino para llegar hasta el final. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle el pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.